Yo acababa, yo acababa de cumplir 13 años de edad de ese encuentro que Alberto les ha contado. Y, y es fregado porque Alberto y mi tío siempre han sido pues unos tipos buenísimos. O sea, yo no sé qué conversión han podido tener porque es que sería pasar de bueno a excelente. Eso sería una cosa así más o menos. Y, y para mí, bueno, pues es una alegría poder estar en un espacio tan importante con gente tan significativa como ustedes. Me dijeron que esto se llama Hombres a su imagen y entonces vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles un escenario en donde nos revelan cómo se es imagen del hombre, imagen de Dios en medio de un entorno como el que yo les quisiera presentar en esta mañana. Entonces, vamos a un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, la primera perícopa, los versos del 1 al 10. Seguramente ustedes lo conocen, lo han oído muchas veces, pero es importante revisarlo de nuevo el día de hoy. Dice así la escritura: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazareo, echa a andar. Y tomándole de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era él mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Amén. Y nos encontramos entonces con esta narración. Obviamente yo no voy a entrar a hacer un análisis contextual o exegético o algo por el estilo, porque en tan poquito tiempo no es posible, pero yo voy a señalar algunas cosas que creo que para nosotros, para ustedes, para mí, pueden ser significativos de la revelación de Dios en este texto. Lo primero es que esto sucede, perdónenme la estupidez que voy a decir, pero es que el capítulo 3 queda después del 2. Y eso significa que lo esencial aquí es que el capítulo 2 tiene como significación relevante para nosotros, que es la descripción del primer sumario de lo que es Pentecostés. Por supuesto, ustedes y yo sabemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles no describe una escena de Pentecostés, sino que el texto del capítulo 2 de los versos del 1 al 14 son como el abstract de lo que es la experiencia de la actualización de la alianza que nosotros llamamos Pentecostés. Pero es el capítulo 2 como un resumen que se va a desglosar, como si fuera la madeja de hilo amarrada, pero que a lo largo de los siguientes 28 capítulos se va deshilachando. Toda la madeja que llamamos experiencia de la alianza, actualización del reino, vivencia de Pentecostés, se va desglosando en 28 capítulos. Por eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos con 8 narraciones distintas de lo que conocemos como la efusión del bautismo en el Espíritu. Hay 8 narraciones de lo que es efusión del bautismo en el Espíritu en el libro de los Hechos. Y por esto me parece que es importante entender que terminada esa primera experiencia, el Pentecostés fundante, si quieren podemos llamarlo así, narrado en el capítulo 2, que sucede allá en el aposento alto, en la estancia superior, nos encontramos con que esta es la primera salida en público. Y esta primera salida en público nos la presentan a través de Pedro y Juan. Pedro y Juan, que van a ser, digamos, la presencia del resucitado. Ustedes saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay 2 maneras en las que el narrador del libro nos va a contar cómo es que actúa el resucitado. Una, a través de algunos personajes que representan a la comunidad, y es la comunidad la que es la actuación del resucitado. O en algunos casos, algunos personajes individuales que van a ser ellos mismos como la presencia de Jesús. Pues en este caso, pasado el capítulo 2, es decir,
habiendo tenido la experiencia de la actualización de la alianza, la experiencia del resucitado que nosotros tematizamos como Pentecostés, esta es la primera salida en público. Esta es la primera. Es decir, permítanme plantearlo de esta manera, señores. Esta es la manera en la que se hace creíble la experiencia del Espíritu por primera vez después del acontecimiento fundante de Pentecostés. Es la manera de hacer creíble, es decir, demostrar que se es imagen del resucitado. Por eso he elegido este texto, porque es la primera vez que ellos salen de la estancia superior, salen del aposento alto, salen del cenáculo, por primera vez en público. Por eso es importante. Y esto sucede, me parece maravilloso, en la rutina. Ellos tienen, ustedes saben que Pedro y Juan y los demás no eran ni habitantes de Jerusalén ni de lo que se llama Jerosolimitana, la realidad. Es decir, ellos eran galileos, ellos venían del norte. Ellos habían llegado a Jerusalén y habían conseguido a través de los discípulos un poco anónimos de Jesús que les prestaran un lugar donde poder celebrar la Pascua. Ellos estaban allí y por supuesto que, aprovechaban la posibilidad de estar en el templo. Ustedes saben que este es el único templo de los judíos ortodoxos. El otro templo es de los judíos mal vistos, de los que estaban allá en Samaria, en Gilgal. La discusión grande entre los samaritanos y los de Judea. Pero en este templo de Jerusalén era el único en donde ellos tenían una liturgia diaria, una experiencia permanente de celebración de la fe, de celebración del culto. Y obviamente ellos que en el norte o en ninguna otra ciudad tenían un templo, sino solo unas sinagogas para celebrarlos el día del Shabbat, ellos aprovechan en Jerusalén para ir todos los días a la hora nona, a la celebración de la liturgia, como lo presenta el texto, a la hora nona. Es decir, esto sucede en la rutina. Yo no los conozco, no tengo la dicha, pues conozco a mi tío Fabio, conozco a Albertico Jiménez, pero no los conozco a ustedes, no tengo el honor. Pero intuyo que todos tenemos unas rutinas. Yo le pedí al pastor Walter que me dejara entrar a esta hora porque mi rutina cuando estoy en casa, yo llegué hace 48 horas de estar 20 días de misión predicando en Chile, es tan pronto estoy aquí llegar a llevarla al colegio a mi hija. Eso es parte de mi rutina y recogerla en la tarde, qué sé yo. Todos tenemos unas rutinas. Pues la credibilidad de la experiencia del resucitado no sucede en el templo. No sucede en la celebración del culto, en la asamblea cultural de los domingos o en la celebración de la fe dominical. Se celebra en la rutina, en la cotidianidad. La cotidianidad es el lugar de la credibilidad de la experiencia del resucitado. Y esto me parece que es muy importante para ustedes, que en medio de su rutina, de su cotidianidad, hacen presente al resucitado. Y el texto nos muestra algo muy chévere. Si ustedes se dan cuenta, el texto tiene 10 versos y ellos iban para el templo. Pero el texto nos muestra solo a partir del verso 8b, la segunda parte del verso 8, que entran al templo. Es decir, ellos iban para el templo, pero entraron al templo solo el 15% del texto. El 85% de esta perícopa sucede antes del templo, antes del culto, antes de la celebración de la fe. Sucede antes, y esto es muy importante para mí en la narración del texto. He buscado para ustedes algunas imágenes que nos ayuden a ilustrar la experiencia de lo que sucedió. Pedro y Juan y el enfermo junto a la puerta hermosa del templo. Y nos presentan quién es el interlocutor. Si quieren, planteémoslo como el destinatario. Hay una descripción muy interesante que hace el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles de quién es la persona que va a ser la beneficiaria de la experiencia del resucitado a través de estos hombres que son a imagen de Jesús. Estos hombres a imagen del resucitado, Pedro y Juan, se encuentran con un personaje y el narrador nos lo describe. Nos dice que es un tullido de nacimiento al que llevaban y ponían junto a la puerta del templo para que pidiera limosna. Esto es muy importante. La descripción que nos hacen del interlocutor, del beneficiario, nos dicen que es un tullido de nacimiento. Es decir, lo primero, en la mentalidad religiosa de la época, este es un maldito. No se les olvide que para la mentalidad judía religiosa,
la enfermedad está asociada al pecado de la persona o de alguno de sus padres o de sus abuelos. Esta era una mentalidad propia de la época, propia de la comprensión equivocada, ciertamente, pero propia de la historia, de la fe, de la comprensión de Dios de su época. Tan es así, ustedes recordarán que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con el ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, óyeme, ¿y quién pecó? Maestro, ¿quién pecó, este o sus papás, para que haya nacido enfermo? Hay una comprensión asociativa del pecado del ser humano que se hace evidente en la enfermedad. Bueno, este es uno que es mal visto. Este es uno incapaz de autodeterminación, al que llevaban y ponían. Este es uno al que cuando nace paralizado, nace tullido, sin duda tiene un gran problema en su comprensión de Dios. La imagen que este hombre sin duda debe tener de Dios es un Dios que pone castigos, que pone pruebas, que hace este tipo de cosas, enfermar a un recién nacido y dañarle la vida para siempre. Pero además es uno que ponen junto a la puerta del templo. Aquí hay una paradoja tremenda. A mí me conmueve mucho, se los confieso, pensar en esta paradoja. Un tipo que está paralizado, tullido junto a la puerta del templo y que todos los días de su vida es puesto en ese lugar como una manera de conseguir dinero para subsistir. Otros lo llevan y lo ponen, es decir, es casi una cosa. Es la descripción de una despersonalización de un ser humano que lo ponen para que pidiera limosna, es decir, es un hombre que vive por debajo del nivel de dignidad que debe tener un hijo de Dios, es un mendigo, pero además con una cosa terrible, y es que él está escuchando todo el día que Dios está bendiciendo a la gente que entra del lado de allá del muro, del lado de allá de la muralla. Es un tipo que está escuchando todo el día que Dios está bendiciendo a los que están del otro lado, a pocos metros de donde él ha vivido toda la vida. Es un hombre al margen de la experiencia de la salvación. Un tullido de nacimiento mendigo jamás podrá ser parte del pueblo elegido de Dios. Esa era la mentalidad del pueblo de Israel. Esa era la mentalidad del judío. Esa era la mentalidad del ritual. Esta era la mentalidad con la que él creció. Dios me impidió porque soy enfermo de nacimiento, mandándome esta enfermedad, castigándome, que yo pueda tener acceso a la experiencia de la salvación, a la experiencia de la redención que viven los que están del lado de allá de la muralla. Yo estoy del lado de acá mendigando y del lado de allá la gente recibiendo bendiciones, presencia, gracia de Dios. Y él marginado, él rechazado. Es una descripción demasiado compleja. Es el narrador de Lucas no ha escatimado detalles para mostrarnos la magnitud de la tragedia de este ser humano. Y en medio de esta realidad nos encontramos ahora con la respuesta del resucitado a este ser humano. Y esto me parece muy importante. Ustedes, hermanos, en donde quiera que se encuentran, lo primero que tienen que tener claro es que la respuesta de Dios para estos seres humanos que andan como tullidos por la vida, que andan en medio de la mendicidad existencial, que se sienten por su historia, por su realidad, por lo que sea, marginados de la experiencia de la redención, de la salvación. Ustedes son la respuesta del resucitado para ellos. Ustedes son la materialización de la experiencia del resucitado, del Señor de la gloria para estas personas. Ellos son a quienes va direccionada nuestra vida. Es para ellos, para ese tipo de seres humanos. Y la primera cosa maravillosa que dice el texto cuando Pedro y Juan van para el templo es que lo ven. Si Pedro y Juan habían ido todos los días a la misma hora al templo a rezar y a este tipo lo ponían todos los días en ese mismo lugar, lo que nos cuenta entonces implícitamente el texto es que ellos habían pasado de largo junto a él todos los días.
Es que ellos no lo habían visto nunca. Y entonces, para mí, la primera gran claridad de lo que es vivir la experiencia de Pentecostés, la experiencia del Espíritu del resucitado, es que quien tiene la experiencia del resucitado es capaz de visibilizar a los que han sido invisibilizados. La primera característica que tiene alguien para hacer creíble la experiencia de Jesús es que es capaz de rescatar del anonimato existencial a quienes han sido postrados por la indiferencia o por la injusticia de la sociedad o de la misma iglesia o de las mismas iglesias. Tener la experiencia del Señor es fijar en Él la mirada, en ese al que nadie había visto, en ese al que ellos mismos, por más piadosos judíos que eran, habían invisibilizado. Pero solo después de la experiencia de Pentecostés, por primera vez, detienen su mirada frente a ese al que le habían pasado de largo. Señores, la manera en la que a ustedes y a mí nos van a creer que hemos tenido una experiencia del resucitado es si somos capaces de visibilizar, de darle su lugar, su valor en dignidad a los seres humanos a los que les hemos pasado de largo histórica o institucional o socialmente. Y el texto nos sigue contando que la primera palabra que hablan estos hombres a imagen del resucitado, Pedro y Juan, es decirle a su interlocutor, míranos. Qué cosa maravillosa. Esta fue una de las razones por las cuales decidí hablar de este texto para ustedes. Porque se supone que ustedes se llaman hombres a su imagen. Y cuando habla de uno de imagen, uno no necesitaría escuchar, uno necesitaría solo ver. Y si ustedes son hombres a su imagen, es porque lo que ustedes muestran es más contundente que lo que ustedes dicen. Y si eso es así, la gran palabra para ustedes hoy debería ser, míranos, míranos. Míranos, le dicen estos hombres a imagen del Señor. Míranos. No le dicen escúchanos. No le dicen ninguna otra cosa. Míranos. Es lo primero. La primera palabra de los hombres a imagen del Señor es míranos. Y dice el texto que él los miraba fijamente esperando le dieran una limosna. Y la primera acción de Pedro, oigan, esto me parece maravilloso. La primera palabra es míranos y la segunda es ¿quién soy yo? Por eso elegí esta imagen. Miren, por favor, en esa imagen que les he presentado, Pedro está en cuclillas. Pedro se ha abajado. Pedro mira a este al que todos miraban desde la posición de supremacía, de superioridad moral, de elitismo religioso o social, de arriba hacia abajo. Por eso me demoré en encontrar esta imagen, una imagen de Pedro agachado, mirándolo de frente. Porque la primera cosa que Pedro le dice después de decirle, míranos, es no tengo. Señores, el comienzo de la predicación de Pedro es a partir de su carencia. La primera palabra de Pedro en la predicación es no tengo oro ni plata. No tengo. Soy un carente. Tú eres un carente de salud. Yo soy un carente de medios económicos. Es el encuentro entre dos carencias. Es el encuentro entre dos iguales. Es el encuentro sin superioridad. Es el encuentro sin moralismos ni elitismos. Es el encuentro entre dos que son capaces de descubrir sus carencias y sus riquezas. Pedro le dice a un carente, marginado, maldito, rechazado, con una deteriorada comprensión de sí mismo, de Dios, de la fe, de la religión, del entorno, marginado de la experiencia de la redención que sucedía detrás del muro donde él estaba, Pedro le dice, yo también soy como tú. Yo soy un carente. Yo no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Es decir,
La gran riqueza está en la capacidad de dar, independientemente de lo que se tenga. Lo que tengo es para ti. Lo que tengo yo te lo doy. Pero luego se nos va a presentar, tal vez para mí, una de las cosas más importantes, y es que no es en el nombre de Pedro, ni en el nombre de Juan, ni en el nombre proselitista de ninguna denominación, ni de la comunidad X o Y, es en el nombre de Jesucristo. Es decir, yo soy mediación de Jesucristo. Yo soy presencia de Jesucristo. Yo soy imagen del resucitado. ¿Y qué es lo que Él quiere para ti? Se lo dice claramente. ¿Cuál es el propósito para tu vida? Que eches a andar, que seas capaz de emprender un camino por tus propios medios. El propósito de Jesús para la vida de este hombre tiene que ver con la autodeterminación, con la autonomía, con la capacidad de tomar las riendas de su vida y dar pasos, de movilizarse, de construir. En nombre de Jesucristo echa a andar. Pero tal vez, y por eso he querido buscar esta imagen, por favor mírenla un momento. Tal vez para mí la acción más importante, la experiencia más significativa, no está ni en que lo vieron ni en que le predicaron. Los verdaderos hombres a su imagen, a la imagen del resucitado, son esos capaces de tomar de la mano. Atención, ustedes bien saben, este hombre hacía popó, hacía pipí, sudaba, lloraba, todo en esa camilla, todo encima de él mismo. Era impensable que alguien se le acercara y lo tocara, menos entrando al templo, por todos los temas de purificación cultural. No se pueden practicar ritos, abluciones en la inmediación del templo, habiendo estado en contacto con un foco de contaminación cultural. Y esto me parece maravilloso, porque lo que está haciendo Pedro, lo que están haciendo estos hombres a imagen del Señor, es untándose de la realidad de este hombre. Miren, permítanme compartirles esta hipótesis. Ustedes saben que el libro de los Hechos es escrito por el mismo narrador del Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, nos hablan de esa parábola famosa de Jesús, del Padre misericordioso que tiene dos hijos y uno de ellos es un pródigo. Y este pródigo viene de estar viviendo entre el excremento, el barro, la lavaza, el rechazo de los cerdos en la porqueriza en donde estaba viviendo. Y ese texto de la parábola del Padre misericordioso nos dice que el padre, cuando vio de lejos a su hijo, salió corriendo hacia él. Y tal vez de las cosas más interesantes, que yo no sé si ustedes las tienen claras, es que el padre, que representa toda la religiosidad a la cual Jesús les está hablando a sus interlocutores del capítulo 15 de Lucas, va y abraza, besa, acaricia, sin pedirle a su hijo que se vaya a bañar, que se limpie, que se purifique, porque es el contacto de la misericordia con el que necesita ser misericordiado el nuevo rito de purificación. Estamos ante el nuevo rito de purificación. El rito de purificación no sucede detrás de la puerta hermosa del templo. El rito de purificación ahora sucede en todo lugar donde aquel que es misericordia tiene un encuentro que acoge, que valida, que incluye, que atrae, que recibe, que pondera la vida del otro untándose de él. Así como el Padre misericordioso abraza y besa a su hijo lleno de excremento, de suciedad, de barro, de lavaza, de podredumbre, de donde viene, Pedro y Juan, el resucitado, hombres a imagen del Señor, se untan, tocan, toman de la mano, validan, ponderan la vida de este hombre y entonces lo levantan. Es que es allí donde se hace creíble la experiencia del Señor.
¿Por qué lo levantan? Porque se han untado de él, porque les importó un carajo la ley, porque les importó un carajo la norma, porque les importó un carajo el precepto, porque siempre será más importante el encuentro salvífico con la persona que el cumplimiento de normas, de estatutos, de preceptos. Siempre será más importante porque el sábado está hecho para el hombre, la ley para el hombre y no el hombre supeditado, esclavizado de ninguna ley. Pedro se va a brincar, se pasó por la faja, decimos en Colombia, la ley, tocándolo, tomándolo, untándolo, haciéndose uno con él, involucrándose existencialmente con él. Esta es la predicación más importante. En nombre de Jesucristo el Nazoreo echa a andar y tomándolo de la mano derecha lo levanta. Miren a Pedro untado, oliendo a lo que huele ese hombre, sintiendo lo que siente ese hombre, comprendiendo, sin prejuicios, sin la matización de la ley. Primero el ser humano. Esto es ser hombre a su imagen. Esa imagen, esa escena, eso que ustedes están viendo, eso es ser un hombre a la imagen del resucitado. Y nos encontramos entonces, termino, con cuál es el propósito de este encuentro. ¿Para qué Pedro y Juan, hombres a imagen del resucitado, se han detenido a celebrar la liturgia? Ellos iban para el rito y terminaron celebrando la liturgia de la salvación. La liturgia salvífica sucedió antes del rito. Este encuentro, la cultura del encuentro que está evidenciada aquí, es la experiencia de la celebración del rito de la salvación. Este encuentro, esta predicación, este abrazo, este involucrarse es el gran rito, es la gran experiencia de la salvación. ¿Y qué genera? Genera esto que yo planteo aquí como restauración integral. ¿Por qué restauración integral? Hombre, porque los seres humanos, todos, necesitamos una experiencia de Dios que no se quede en la dimensión espiritual, sino que atienda todas las áreas de la vida. La integralidad del ser humano es la que va a mostrar la experiencia genuina de Dios. Y por eso el texto lo describe con tanto cuidado. Dice que lo primero que le pasó fue una experiencia de sanación física. Sus pies y tobillos recobraron fuerzas. Lo primero. Y esto es bien extraño porque yo no sé en las denominaciones a las que ustedes sirven o pertenecen, pero de donde yo vengo, infortunadamente por un tema de falta de formación seria, se ha pensado que la sanación física es el punto de llegada. Los grandes eventos llevan a la gente a que busque en último término la sanación física. Y aquí es lo primero. Lo primero que sucedió en este hombre es que sus pies y tobillos recobraron fuerzas. Sanación física. Pero lo segundo dice que de un salto. Esto es hermoso. Así como Juan el Bautista salta en el vientre de Isabel, el mismo narrador de Lucas aquí en los Hechos nos dice que este hombre ahora ha saltado. Solo salta aquel que ha sido sanado interiormente. Este salta de gozo, este salta y vuelve a empezar, este salta porque tiene una nueva oportunidad, este da un salto porque es capaz de volver a construir historia. Salta, sanación interior, sanación emocional, salta de gozo. Se pone en pie y andaba. Esta es la sanación del proyecto de vida. La sanación de su historia que es capaz ahora de generar autodeterminación. Es capaz de elegir su rumbo, es capaz de tomar decisiones para construir su vida. Es la sanación de su mirada frente a su existencia, es la sanación de su horizonte. Es él que ahora es capaz de tomar las riendas de su vida para ponerse en pie y para andar, para dar pasos, para construir, para participar novedosamente de su entorno. Entró con ellos en el templo. Es maravilloso la sanación de las heridas de las relaciones, la sanación de la fraternidad destruida. Mientras que otros, como nos cuenta al comienzo de la perícopa, lo llevaban y lo ponían para que pidiera limosna, es decir, que no había una relación existencial de vinculación, ahora entra con ellos. Ahora es parte de
ellos, ahora ha sido acogido por ellos, ahora ha sido incluido en la experiencia comunitaria de estos hombres a imagen del resucitado. Entró con ellos, apenas ahora van a entrar al templo. Verso 8b, porque el templo no es para ir a tener allá una experiencia excluyente, una experiencia intimista de Dios, sino al templo se entra para celebrar con los hermanos lo que afuera del templo se vive cotidianamente. Entra ahora con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Sanación espiritual. Este hombre que creció pensando que Dios le había mandado el castigo de la enfermedad, este hombre que creyó toda la vida que ese Dios lo había maldecido, ese hombre ahora, gracias a la experiencia del resucitado que ha sido mediada por los hombres a imagen del Señor, ha recompuesto, ha sanado, ha resignificado su imagen de Dios y ahora puede alabar a Dios. Y finalmente, sanación social, una ponderación de vinculación al nuevo pueblo de Dios. Este hombre ahora hace parte del pueblo de la alianza. Este hombre ha experimentado lo que significa Pentecostés, porque todo el pueblo que lo vio, al reconocer que era el mismo, se sorprende, descubre que Dios ha hecho algo, y es decir, que ha traído a uno de la periferia, de la marginación, de la exclusión, del rechazo, a través de estos hombres a imagen del Señor, lo ha vinculado, lo ha transformado y lo ha hecho parte del nuevo pueblo elegido, del nuevo pueblo de la alianza, del nuevo pueblo de la redención. Esto, querido pastor Walter, queridos amigos, queridos hermanos, es lo que yo he querido, el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, preparando lo que iba yo a compartir con ustedes. Esto es lo que en términos de una sencilla revisión de un texto que todos conocen, yo quería compartir con ustedes en unos cortos momentos. Pastor Walter, muchas gracias. Y tú me dices si quieres que hablemos de esto y hablamos de lo otro después, no tengo problema para no meterle ruido a las cosas. Estoy para servirles, estoy muy agradecido. Gracias de corazón por haberme escuchado, haber estado atentos y permitirme compartir con ustedes esta sencilla reflexión en torno a este texto. Muchas gracias.